Hola amigos, me llamo Tati. Bienvenidos a mi cocina. Estoy aquí lista de compartir mis mejores recetas o las recetas que me encantan. Y hoy vamos a preparar la pechuga de pollo a la naranja, lo que significa que uno de los ingredientes más importantes de nuestra receta es el zumo de naranja. Preparé esa pechuga para mis familiares y les encantó porque es suavita, muy blandita. Por eso tengo muchas ganas de enseñarles cómo se prepara. Así que no perdemos el tiempo y comenzamos ya. Para esta receta vas a necesitar una pechuga de pollo de tamaño medio o incluso más grande, una cucharadita de tomillo seco, 30 gramos de mantequilla, el zumo de 2 naranjas grandes, sal, 2 cebollas, 2 zanahorias y 150 mililitros de vino blanco. Te dejo todas las cantidades exactas en la descripción de abajo. Al principio pela y pica la cebolla y corta la zanahoria en rodajas. A continuación, limpia muy bien la pechuga y córtala tal como te enseño, con un cuchillo afilado. Luego, para que la pechuga te quede al final muy suavita y muy blandita, yo te enseño un truco. Toma 1 litro de agua, un poquito menos, y añade una cuchara de sal. Luego tienes que remover muy bien para disolver la sal. Pon la pechuga en un recipiente y vierte aquí el agua salado. El agua tiene que cubrir la pechuga. Luego tienes que meterla en la nevera o puedes dejarla sobre la mesa durante como mínimo una media horita. Pasado este tiempo, sacamos la carne del recipiente y la secamos con varias toallas de papel. Te aconsejo hacerlo porque si no lo haces, la carne va a ensuciar toda la cocina mientras la fríes en la sartén. Y también quiero decirte que la carne absorbe únicamente la cantidad de sal necesaria y lo demás lo rechaza, pero al final vas a tener una carne muy tierna y muy blandita. A continuación, toma una sartén y empezamos a preparar la carne. Fríe muy bien la pechuga en la sartén con aceite de oliva o de girasol. Mira, ya está bien doradita por ambos lados, por eso se puede retirar y reservar en un plato. A la misma sartén le voy a añadir un poquito de aceite de oliva sin limpiar la sartén. Aquí voy a sofreír la cebolla y luego las zanahorias durante unos 5 o 6 minutitos. Si lo has hecho todo bien, te queda la cebolla y la zanahoria bien doradita. Y puedes añadir el ingrediente principal, el zumo de naranja. Aquí está. También vierte aquí el vino y 30 gramos de mantequilla. Al final prepararemos una salsa y gracias a la mantequilla la salsa será más brillante y mucho más suave. Déjalo cocer hasta que se reduzca un poco y el alcohol también se va a evaporar. La mezcla se ha reducido en unos 6-7 minutos. Huele divino. Ya está un poquito más espesa. Y ahora tenemos que pasarla a otro recipiente para transformarla en una salsa muy rica. Tritura la mezcla con una batidora eléctrica. Es súper fácil. Mira qué salsa tan bonita tenemos por aquí. Qué color naranja clarito, muy bello. Y si te parece un poquito espesa, puedes añadirle un poco de agua. Y también puedes añadirle tomillo, una cucharadita ahora o luego más tarde. Puedes espolvorear la pechuga con tomillo al final. También agrega sal al gusto y mézclalo todo muy bien. Coloca la pechuga en la sartén, vierte la salsa de naranja encima
La salsa tiene que cubrir muy bien la pechuga y cuécela tapada durante unos 15 minutos a fuego bajo. A ver qué tenemos por aquí. Una carne riquísima cubierta de salsa. Esta salsa de naranja está perfecta para acompañar la carne de pollo, no solamente la pechuga. Es súper rica y huele divino realmente. Tengo muchas ganas de espolvorear la carne con tomillo. Y luego podemos servirla con la salsa. Vamos a cortar un trocito. La carne es súper rica, muy blandita y muy suave. Mira cómo está. Mira. Te voy a enseñar más. Aquí tenemos una carne súper rica en una salsa divina. La carne es súper tierna y muy suave y me encanta la salsa también. Si el zumo de naranja es un poco agrio, puedes añadirle un poquito de azúcar a la salsa. Yo te aseguro que te va a encantar, espero realmente que la prepares y que te guste a ti y a todos tus amigos y a toda tu familia. Que aprovechen de ese plato de pechuga de pollo muy rico. Espero que te haya gustado esta pechuga con la salsa de naranja muy rica y quiero saber tu opinión, por eso déjame un comentario abajo, suscríbete al canal, dale a like y comparte este vídeo con tus amigos. También no te olvides de activar la campanita, de ese modo recibirás un mensaje cada vez que yo suba una receta nueva. Muchos besos a todos y hasta la próxima receta. Adiós.